Los aspectos centrales de la reforma al sector seguridad van en la siguiente línea. En primer lugar, convertir o reconvertir la fuerza policial en una policía de carácter comunitario. Esto quiere decir superar el exceso de cultura militar, de cultura castrense que prevalece al interior de la policía y sustituirlo por una adecuada dotación de cultura policial, cultura de policía comunitaria, es decir, una policía ligada a la comunidad, dedicada a proteger a la ciudadanía, una policía respetuosa de los derechos humanos, transparente en su conducta, eficiente en su desempeño. Ese es un aspecto clave de la reforma. El otro aspecto tiene que ver con la reforma profunda del sistema de educación policial. Hay que modificar sustancialmente el sistema de educación policial. Y además, la educación policial es una educación policial que permanece militarizada. La educación es una educación jerárquica, es una educación con alto contenido militarista y por tanto pues esa transformación de una cultura policial no se da porque no pueden hacer esa ruptura y por falta de liderazgo policial también. Una reforma al sistema de seguridad tiene que ver con un componente estrictamente de competencias policiales. Competencias que pasan por la educación policial, por la formación de investigadores policiales, por un conocimiento pleno del país, pero también pasa por el fortalecimiento del sector justicia, porque hoy es tanto el volumen de crímenes y de delitos que si la justicia no funciona, y me refiero al Ministerio Público como el ente acusador y los tribunales como el ente que sanciona, no hay manera de que se avance. Los acontecimientos están simplemente demostrando que las estructuras públicas para tratar el tema de la reforma son estructuras que funcionan mal. La policía, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, el Ministerio Público y también la Corte Suprema de Justicia y en general el Poder Judicial. Estas estructuras forman lo que podemos considerar la estructura de seguridad del Estado. El sector seguridad inició ya un proceso de reforma. Yo siento que nosotros debemos reconocer que en efecto en Honduras se inició un proceso desde que se sustrajo la policía de las Fuerzas Armadas. Yo siento que ese fue un salto cualitativo muy grande que se inició en la época del presidente Carlos Roberto Reina y se continuó y reafirmó después en la época del presidente Carlos Roberto Flores. Yo siento que este es un punto fundamental porque se estableció la diferencia entre defensa y seguridad, Fuerzas Armadas y policía. El otro elemento importante de la reforma es que todavía, y a veces se reafirma aún en el actual contexto de crisis, mucha tendencia a la primacía de los militares en el sector seguridad. Los militares siguen teniendo un alto nivel de influencia en la conducción de la policía, en la conducción de la seguridad, y además los gobiernos son proclives que ante cualquier crisis la medida más inmediata y reactiva es sacar cantidad de militares a operativos ciudadanos. Aquí volvemos al problema de por qué no se debe de mezclar defensa y seguridad. Entonces eso también tiene que cambiar. Debe existir una normativa legislativa en las leyes orgánicas tanto del sector defensa como de seguridad donde los militares se limiten lo más que puedan, salvo casos muy excepcionales, me parece desde mi punto de vista, salvo casos muy excepcionales, se limiten a estar inmiscuidos casi de manera permanente en las tareas de seguridad. Es indudable que la policía nuestra sigue estando militarizada. Eso quiere decir
que los muchos años que estuvieron bajo la égida de los militares deformó su forma de actuar, su forma de intervenir en un conflicto determinado y particularmente su visión del mundo. Los policías en este sentido siguen estando militarizados y esa es una rama urgente que hay que atender. Pero en nuestro caso no se creó una nueva policía. Se mantuvo esa vieja policía, como dice Víctor Mesa, se trasladó esa vieja estructura a la nueva policía. Vieja estructura contaminada de toda una cultura militarista, trasladada a no una nueva policía, sino que a la nueva institución que se creó, que fue el Ministerio de Seguridad. Entonces, frente a estos problemas, nos encontramos con la ineficiencia de las estructuras de seguridad, la cooptación de muchas de ellas y también el terror que se ha logrado imponer y que está condicionando la actuación de muchos, especialmente en el caso de funcionarios judiciales y otros. La sociedad necesita que alguien nos diga que la policía que tenemos es la mejor policía para defendernos y no solamente pensar que los policías están ahí para hacer de la suya, aprovecharse de las circunstancias y convertirse en una amenaza más para nuestra propia seguridad. Pero todas estas reformas deben ir acompañadas de un profundo y radical proceso de depuración. Puede haber depuración sin reforma, pero no puede haber reforma sin depuración.